Hola, bienvenidos a este video donde trabajaremos los patrones que se utilizan con operaciones tipo sólido. Así como en croquisado veíamos que se podía hacer matrices rectangulares, circulares y simetría, también para sólido se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la aplicación y explicación de estos comandos a través de ejemplos. Entonces comencemos con el primero, que corresponde a matriz. Entonces aquí estoy en un archivo de pieza IPT en milímetros. Vamos a hacer entonces un croquis en el plano XY. Vamos a hacer, por ejemplo, un rectángulo de centro. Y vamos a acotar, por ejemplo, aquí 50. Esto simplemente de modo de explicación. Vamos a extruir. Bien, 50. Y le digo OK. Entonces aquí tenemos nuestro cubo. Voy a cambiar el estilo visual. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es explicar cómo utilizar el comando de simetría. Ahora, hay una gran ventaja y una gran diferencia en cómo hacemos nuestro sólido. ¿Por qué? Si yo miro, por ejemplo, si quiero hacer simetría, yo tendría el plano YZ justo en la mitad. Tendría el plano XZ aquí y el plano XY a un lado. Entonces, pudimos haber hecho esto en el plano XY, pero decirle que la extrusión fuese hacia ambos lados. Vamos a hacerlo entonces así. Y voy a decirle entonces aquí simplemente que sea simétrico en ambas direcciones. Y de esa forma los tres planos quedan justo en la mitad cortando nuestro sólido. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre voy a requerir un plano para poder hacer la referencia de cuál es mi línea de referencia, bueno, en este caso un plano de referencia para que haga la correspondiente. Voy a hacer de uno de estos lados, por ejemplo, en este lado, ¿sí? Voy a hacer un croquis, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, un círculo aquí, acá abajo un círculo más grande, y voy a hacer con línea, voy a hacer aquí esto y voy a hacer otra línea de este lado. Voy a decirle que esta línea, control esta línea, son iguales y voy a usar herramienta recorte. Listo. Aquí simplemente estoy haciendo operaciones para mostrar cómo se utiliza el comando. Voy a decirle aquí clic, control clic a la otra sección y voy a decirle que son iguales también. Bueno, aquí se movió un poco. Entonces lo que voy a hacer aquí, simplemente para hacer esto más fácil, es que voy a decirle que esta distancia aquí es 6. Y ahí miren que ya quedó igual, parejito. Ahora, simplemente voy a acotar este diámetro, no voy a hacer más nada aquí, voy a extruir. Igual yo sé que tengo que definirlo todo, etcétera, pero simplemente para mostrar cómo utilizar el comando. Voy a decirle que 10 y le digo OK. Entonces, en esta cara hice esta extrusión. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo también de esta cara de este lado? Pues yo puedo decirle aquí simetría. Aquí me pregunta por la característica, el atributo, el feature. Yo aquí escojo esto o escojo acá en el árbol de operaciones, donde yo quiera, da lo mismo. Y aquí me pregunta plano de referencia, mirror plane, y yo escojo entonces el plano YZ. Miren que acá hace una previsualización y le digo entonces OK. Aquí pues yo le puedo decir que lo haga con atributos, con operaciones particulares. Aquí lo puedo usar con sólido, pero con la operación es suficiente en realidad. Le digo OK. Miren que ahí hizo casi ese sonido del otro lado. Entonces aquí no hay ningún problema, es bastante útil este comando. Voy a hacer, por ejemplo, acá
en esta cara otro ejemplo usando, por ejemplo, una elipse. ¿Sí? Hacemos una elipse aquí. Y voy a decirle 3D Model extruir, pero voy a hacer que esto es un agujero. Y le voy a decir 5 milímetros, ok. Entonces, esta operación que hice aquí fue un corte. Yo le puedo decir también simetría. Escojo la operación, en este caso, pues, operación de corte aquí. Sale acá también seleccionada. Y en mi roleplay escojo entonces el plano que me interesa, en este caso, el plano que me sirve a mí, el plano XZ, para que lo haga también abajo. Y con Shift presionado y el scroll presionado, pues me muevo libremente. Miren que acá puedo ver cómo hizo la operación. Entonces es bastante sencillo, fácil de utilizar. Lo importante es tener en cuenta pues que necesito un plano de referencia. En el caso de que yo no haya empezado en el origen, pues eso es un problema. Sin embargo, como se vio en la lección anterior, yo puedo crear planos aquí fácilmente y podría utilizar, por ejemplo, un plano medio. Y quedo, mira, esta cara y esta cara. Entonces aquí él genera este plano y este plano aparece acá, Work Plane, plano de trabajo, y pues yo escogería este plano cuando me pregunte la operación mirror cuál es mi referencia, si dicho caso no haya comenzado en el origen. Ahora, la recomendación es siempre empezar en el origen y ojalá nuestra pieza, nuestra fuente quede simétrica respecto a nuestros planos para facilitar el uso de este concepto de simetría en el caso de operaciones ya con sólidos. Voy a comenzar aquí y vamos entonces a explicar ahora en un nuevo sólido estándar milímetro tipo IPT. Vamos a explicar ahora entonces cómo utilizar los otros dos patrones que son rectangular y circular. Aquí hay una operación, otra operación que se llama patrón dirigido, pero este es un poco menos avanzado. Pero con que trabajemos con estos dos ya es bastante útil para continuar utilizando nuestro manejo para el desarrollo de piezas o componentes más complejos. Entonces vamos a empezar como siempre, hagamos un croquis, vamos a empezar aquí un plano diferente, esta vez usemos el plano XZ, que viene siendo como el piso, y voy a utilizar aquí el comando círculo. Así vamos a extruir una especie de tubo, 20 por ejemplo, 25 y 20, y tenemos esto una distancia de bueno, aquí en este caso no reconoció, bueno, voy a copiar aquí y digámosle 50. Sí, 50 está bien. Le digo OK y ahí tenemos entonces nuestra extrusión. Voy a decir aquí, como siempre, que ya quería que se visualizara. Y entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a hacer un croquis aquí. Y quiero generar atributos o operaciones más bien que son iguales alrededor de esta sección. Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, un pequeño círculo. Aquí. Así. Vamos a acotarlo. Voy a decir que tiene 4 de diámetro. Y voy a decir entonces que aquí en 3D Model él haga una extrusión. Aquí le digo que es hacia otro lado. Y voy a pedirle aquí que lo haga con un cierto ángulo para dar un poquito más de complejidad a la cosa. Vamos a poner aquí 3 grados. Entonces aquí pues él está generando una operación, ¿sí?, con una sección variable. Le digo OK. Entonces este atributo que tiene esto aquí, mírenlo muy bien. Ahí está. Quiero repetirlo alrededor del tubo. Entonces yo aquí utilizo, en este caso, la operación de patrón circular. Entonces aquí en este patrón circular o matriz circular escojo el atributo, entonces la operación, y aquí me preguntas respecto a qué. Entonces yo aquí puedo escoger, por ejemplo, esta sección viene siendo como la sección circular que está central, y él me dice cómo quieres que lo ubique. Entonces aquí miren que me iría a quedar
Me pregunta cuántos elementos quiero, si son 5, si son 4, si son 3, y los ángulos en los que quiero que trabaje. Si yo quiero que simplemente abarque esto en 180 grados, él se acomoda y trabaja en 180 grados y deja lo demás sin hacer la réplica. En este caso voy a utilizar el 60 y le digo OK. Y miren que acabo de replicar lo que hice alrededor de la sección. Entonces, un comando bastante útil. Aquí, por ejemplo, hagamos otro ejercicio. Voy a hacerlo, por ejemplo, haciendo agujeros. Entonces voy a hacer un pequeño agujero aquí. Vamos a decir que haga un corte pequeño. Listo, le digo OK. Ahí está ese agujero. Y ahora le voy a decir entonces matriz circular. Bueno, aquí puedo también hacerlo de otra forma. Aquí en Feature le escojo entonces la instrucción de ese corte. Y aquí escojo entonces el eje de rotación. Entonces quizás no puedo encontrar el eje. Voy aquí a crear un eje. Y sería esa línea que está ahí. Aquí con Axis yo escojo que quiero que me muestre un eje. En cuyo caso sea difícil encontrar esa sección o que esté oculta. Vamos entonces aquí otra vez circular, Feature, escojo atributo, aquí escojo la extrusión de ese corte y aquí escojo entonces el eje. Entonces miren que aquí me muestra cómo lo está haciendo. Voy a decirle que me haga por ejemplo 10. Entonces va a ser 10 perforaciones alineadas con ese eje y ahí miren lo que hizo las 10 perforaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, que yo podría hacer esto también con croquis. Sin embargo, está la opción de hacerlo también con sólido. Para mí es más eficiente empezar con un croquis, pero también está esta opción de hacerlo con la operación ya en el sólido, pues no hay ninguna diferencia desde el punto de vista constructivo. Sin embargo, puede que el archivo pese más si lo hacemos por hacer todo lo que se pueda desde. Vamos ahora entonces a trabajar con el comando de matriz rectangular. Eso voy a hacer entonces otro archivo. Aquí en origen cogemos el plano XY. Vamos a hacer un nuevo croquis. Vamos a hacer una sección un poco más grande. Vamos a ponerle aquí 200 milímetros y aquí 200 milímetros. Muy bien, vamos a decir el 3D Model, vamos a decirle que lo extruya simplemente 10 milímetros. Ahí ya lo hizo. Esto debió quedar como una especie de placa. Listo. Voy a colocarle el estilo visual. Ahí está. Vamos entonces a utilizar aquí el otro comando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, replicar una operación, un agujero, una extrusión en una matriz que sea de tipo rectangular, pues yo primero pues tengo que hacer el croquis. Voy a usar, por ejemplo, aquí un pequeño círculo. Vamos a acotarlo bien. Voy a decirle que aquí el diámetro es 10 y voy a decirle que de aquí al borde hay, no sé, 20 por ejemplo, y de aquí a aquí hay también 20. Vamos a extruir eso y le voy a decir 15 milímetros. Ahí está. Entonces hice esa pequeña extrusión. Ahora entonces vamos a utilizar el patrón rectangular. Entonces aquí me pregunta qué atributo, en este caso pues le digo que es la segunda extrusión, y aquí me pregunta dos direcciones. Entonces yo escojo cuáles quiero que sean esas direcciones. En este caso yo puedo hacer líneas aquí y decirle que sea diagonal también, pero voy a decirle lo básico aquí, una dirección vertical. Él aquí me pregunta cuántos elementos quiero y la separación entre esos elementos. Por ejemplo, si yo digo 20 milímetros, miren que ahí está separando dos elementos 20 milímetros. Aquí le puedo poner uno más grande, por ejemplo 5. Y él ahí está mostrándome cómo iría a quedar.
En la dirección 2 escojo entonces esta otra línea y aquí pues le diría cuánto quiero, quiero 5 por ejemplo. La distancia 20, aunque miren que lo lanzó hacia otro lado. Cuando no lo está haciendo hacia el lado que quiero, aquí yo puedo cambiar la dirección, yo puedo invertirlo y ahí lo está mostrando. Entonces en este caso voy a hacer una matriz cuadrada de 5 por 5 con una separación de 20 entre ellos. Aquí pues yo uso por defecto el espaciamiento y digo ok. Y ahí acabo de crear entonces mi matriz rectangular. También puedo usar aquí una matriz rectangular o un patrón rectangular de croquis y tendría el mismo resultado, es decir, hago todos los croquis y después los extruyo. Pero aquí lo que estoy haciendo es una extrusión y repitiendo. Entonces, de esta forma funciona el comando de matriz rectangular. El comando entonces de matriz circular, bastante útil. Siempre hay que tener un eje de referencia o una sección circular para escoger. Y el comando de simetría, que es bien útil y que depende en gran medida de cómo configuramos el sólido respecto a los planos de trabajo, que ojalá sean los planos originales YZ, XZ, XY, o si no, pues se puede crear un plano de trabajo y usarlo para realizar operaciones tipo espejo. Espero que este video les sirva mucho y nos vemos entonces en un próximo video.